Estamos empacando. Estas son todas las maletas para 4 personas y un perro por 2 semanas. Y tenemos más bolsas, más mochilas. Aquí adelante, la verdad que no hay mucho lugar para nosotros. Mírenlo a Togo, ya se subió al auto. Él está listo para su viaje. Vamos a conocer a Canadá. ¡Listo! ¿Estás listo para 7000 kilómetros? ¡Estoy listo! Hola amigos, bienvenidos, muy buenos días. Somos Samuel y Audrey. Hola, hola. Entonces, finalmente, el video que han estado esperando, nos vamos a ir de paseo en Canadá. Vamos a estar viajando en auto. Y el plan es ir desde Ontario, la provincia donde mis papás viven, a Columbia Británica, creo que es en español, British Columbia, Sí. que es la provincia donde Samuel nació y donde él vivió la mayoría de su vida. Así que sí, vamos a estar manejando en auto, van a ser 4 días de viaje y sí, les vamos a mostrar ¡Vámonos! esta aventura, vamos. ¿Listo? Y miren, el perro está listo. Ok, esta es nuestra primera parada del día. Hemos llegado a Parry Sound. Parry Sound. Creo que Sí. hemos estado manejando, no sé, 2 horas y media, tal vez 3. Sí, 3 horas. ¿Sí? Sí. Así que vamos a almorzar. Encontramos una mesa para picnics, Sí. unos sándwiches. Sándwich de chorizo y queso, Ya. con queso. Y el perro se está calmando un poquito. Tuvimos que parar por él en antes porque está mal del estómago, pobrecito. ¿Cómo está? Aquí estoy. Todos estamos un poquito cansados, pero hemos llegado a muy Pancake cansado. Bay. Muy cansado. Muy cansado. Ha sido un día largo. Nos despertamos a las 4:30, 4:45 esta mañana. Y no sé qué hora es ahora. Son las 6:10. Recién hemos llegado a nuestra cabaña por la noche. Estamos en un lugar que se llama Pancake Bay en Ontario. Y sí, ha sido un día largo, más que nada por Togo. El perro, Togo, que está paseando ahí. Al perro le dio diarrea. Está medio Mucho. descompuesto. Así que hemos tenido que parar bastante hoy para que use el baño. Yo creo que como 10 veces. Pero sí, el perro está un poquito enfermo, pero aparte de eso se ha portado muy, muy bien. Y está disfrutando el paseo porque él se sienta ahí y mira por la ventana y disfruta el viento en su cara. Ahí está, ahí viene. ¡Togi! Togi. ¡Togi! Así que sí, esperemos que mañana tenga un mejor día, que se sienta mejor. Sí, ahora el perro va a jugar. Y nosotros vamos a comer, tenemos que cenar algo porque sí, ha sido un día largo, tenemos hambre. Ya. Togo, ¿a dónde vas? ¿Y papá? Ahí está papá. Ahí está papá. Ok, lo estamos peinando a Togo. Él tuvo un día medio difícil. Cuéntanos, ¿Qué pasó, Togo? ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Togo se pone nervioso y cuando le da nervio le hace mal al estómago, le da diarrea. Así que estuvimos viajando hoy, hicimos 10 horas de viaje y cada ratito pedía por favor que lo bajemos, ¿viste? Había que ir parando y bajándolo y él iba y ocupaba y subía y hacíamos otro poco y se repetía el proceso. Pero el bichito es inteligente y pide, o sea que no tuvo ningún accidente en el auto. Ahora lo estamos peinando porque el problema es que en el verano este perro pierde pelo a lo loco. Miren esto. Y ahí adentro, si no lo peinamos, se convierte una nube de pelos que vuela. Vuelan por todos lados los pelos. Entonces, todos los días hay que darle una buena peinadita, así, para que se quede el menos pelo posible volando adentro del vehículo. Oh, Togi, qué bonito que soy. Miren qué cosa más linda esta. Togo es un perro hijo de supercampeones. La mamá fue campeona en Austria 2 veces y el padre creo que fue campeón en Polonia. O sea que él tiene una sangre súper pura. Togo, wow. Es un muchacho bien bonito. Qué bonito. ¿Es verdad, Togo, que es bien bonito? Y bien dulce. Es bien dulce también, sí. Give me 5, Togo. Give me 5. Ok, Togo, ya. Es súper cariñoso, súper amistoso y no tiene absolutamente nada de agresividad. O sea que es el compañero ideal. Él está siempre con nosotros. Y ahora va a conocer Canadá. Y ahora lo llevamos a cruzar todo el Canadá. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, muy buenos días. Hoy es día 2 de nuestro viaje a Columbia Británica. Sí, así que esta es la cabaña donde pasamos la noche. Llegamos tarde y estamos partiendo temprano. Hoy nos despertamos a las 6 de la mañana, así que hemos estado empacando, preparando nuestro almuerzo para el camino. Hicimos unos cuantos sándwiches y ahora vamos a desayunar. Pero antes de partir les queríamos dar un pequeño tour del lugar. Así que empecemos con nuestra habitación. Aquí es donde pasamos la noche. Simple, pero suficientemente cómodo. Sí. Y ya. Aquí afuera tenemos la sala, un sofá, un sillón largo, televisor. Ahora en la cocina están preparando el desayuno. Vamos a tomar un poco de té y café nomás y tal vez pan y galletitas. El perro está escondido debajo de la mesa. Esta fue la cabaña donde dormimos anoche. Y hoy vamos a estar manejando más o menos 10 horas. Para llegar al próximo pueblo de Dryden y ahí vamos a pasar la noche en otra cabaña. Así que sí, vamos desayunando y a manejar. Bueno, esta es nuestra segunda parada del día. Hemos llegado a White River City. Habíamos parado en Wawa esta mañana a poner un poco de gas en el auto. Y sí, hemos bajado aquí para que el perro camine un poco, para que tome un poco de agua. Creo que vamos a comer un pequeño snack. Ahí pueden ver a Togo. Y ya, seguimos en la provincia de Ontario. Esta provincia es enorme y nos va a demorar 2 días y medio salir de Ontario solamente. Así que sí, una pequeña pausa aquí en White River. Mira, Toby, mira la cámara. Besitos. Besitos. Dame besitos. Cierra la boca y se pone serio. ¿Quién viene ahí, Togo? ¿Quién es ese? ¿Quién viene? Hello. Pizza. Of course. Hello. Wow.
Fancy. Se te caiga todo. Togi. Entonces, esta es nuestra cabaña. Aquí vamos a pasar la noche y está justo enfrente del lago, así que lo estamos llevando a Togo a caminar un poco. También tenemos que estirar nuestras piernas después de estar sentados en el auto por 10 horas. No vaya a saltar al agua. A ver si se mete nomás. Ahora que está acostumbrado a nadar en el lago. Look at that. He loves it. ¿Cómo estás, Audrey? Un poquito cansada, pero aquí estamos. Hemos llegado a un lugar que se llama A&K's Wabigoon Cabins. Sí, Ese es el nombre. Sí, Wabigoon Lago. Estamos en el lago Wabigoon, que está entre el pueblo de Wabigoon y Dryden. Sí. Así que sí, seguimos en Ontario y mañana también vamos a tener que manejar unas cuantas horas más para salir de Ontario. Pero sí, alquilamos una cabaña y está bien linda, bien espaciosa. Tiene 3 cuartos, un baño, es para 5 personas. Y sí, llegamos justo antes del atardecer, así que estamos aquí disfrutando el día. Bajamos al lago, el perro fue nadando. El perro nadó por accidente porque se cayó en el lago. Sí, pero ese ha sido el día. Hoy manejamos creo que más de 10 horas. Mañana también va a ser un día un poquito largo. Pero en la mañana, antes de partir, les vamos a dar un tour de la cabaña. Y sí, vamos a manejar hacia Saskatchewan. Así que mañana vamos a cubrir 3 provincias en Canadá. Sí. Ontario, Manitoba y Saskatchewan. Sí. Así que ese es el plan. Ahora vamos a tomar un té, descansar y sí, creo que vamos a dormir tempranito. Sí, quiero dormir. Muy buenos días. Es el tercer día de nuestro viaje. Así que sí, nos levantamos temprano hoy. Hemos acabado de empacar y limpiar un poco la cabaña. Así que ahora les queríamos dar un tour, porque ayer solo les mostramos el exterior. Bienvenidos al interior. Así que sí, tenían una linda cocina. La verdad que no cocinamos mucho. Anoche comimos así salame, chorizo, queso, un poco de vino, tomamos té. Tenemos una mesa acá para 4 personas. Y creo que anoche yo había dicho que esta cabaña tenía espacio para 5 personas. Es para 6. Para 6. Sí. Así que yo y Samuel dormimos en esta habitación con 2 camas. Y vamos al siguiente dormitorio. Aquí había otra cama doble, otra cama matrimonial. Y miren, hay como un balcón. Sí. Y están haciendo renovaciones, así que ya. Lindas vistas del sol. Ya, las vistas son muy lindas. Sí. Se puede ver todo el lago. Oh. Así que Samuel se despertó temprano para ir a sacar fotos y volar el drone. Sí. Ya, pero eso debe ser lindo en el invierno porque es todo cubierto y es calentito, entra el sol. Así que sí. Y ahora les vamos a mostrar la última habitación, el último dormitorio. Que era también otra cama doble. Así que hay suficiente espacio para 6 personas. También tenían una linda sala. Sí. Sala, televisión, baño. Baño. Había un baño acá. Pero hace calor en el baño porque alguien se acaba de bañar. Seguimos las luces. Pero sí, ese es el tour de la cabaña. Estamos en el lago Wabigoon. Wabigoon. Y esta mañana vamos a partir. No sé qué hora será. ¿Qué hora es? 8. Son las 8:10 de la mañana. Y tenemos que cruzar 3 provincias. Así que finalmente hoy vamos a salir de Ontario. Ontario. Si lo pueden creer, hemos estado manejando en esta provincia ya 2 días enteros y todavía no salimos.
Pero estamos cerca de la frontera, creo que estamos como a 2 horas, así que vamos a salir de Ontario, manejar, vamos a cruzar, ¿cómo se llama? Manitoba, vamos a cruzar Manitoba y de ahí vamos a llegar a Saskatchewan y dormir en Regina. Así que ese es el plan, tenemos un día largo, hoy van a ser 9 horas y media de manejo y sí, 2 días más. Llegamos a nuestro destino final. Vamos. ¿Cómo estás, Doggy? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Doggy? Entonces hemos llegado a Manitoba. Finalmente salimos de Ontario. Ahora que hemos entrado a la provincia de Manitoba, algo que es bastante notable es en la vegetación. Han desaparecido prácticamente ya las coníferas, los pinos, y tenemos una vegetación más achaparrada, más pequeña, y son casi todos árboles abedules, estos que tienen la corteza blanca, ¿no? Y a medida que nos vamos acercando a la otra provincia, que es Saskatchewan, y ahí llegamos a las grandes praderas, donde no hay prácticamente vegetación de ningún tipo, pero ya es notable el cambio. A ver, papi, ¿qué nos cuentas? ¿Qué les cuento? Hola a todos. Bueno, estamos en un área de descanso. Hemos estado manejando realmente rápido. Prácticamente ya hemos cruzado toda la provincia de Manitoba. Yeah. Nos demoramos 2 días y medio en salir de Ontario, pero Manitoba es más pequeña. Y acá el paisaje es todo chato, no hay colinas, no hay nada. Es todo... Esto vendría a ser como las pampas de Argentina, digamos, ¿no es cierto? Ahora salimos de Manitoba y hemos entrado en la provincia de Saskatchewan. Y estamos a 1 hora y media de la ciudad de Regina, y ahí es donde vamos a pasar esta noche. Es todo... Aquí son todas chacras, estancias, granjas, como quieran llamarlo. Y son todas zonas de cultivo. Este vendría a ser... uno de los graneros del mundo, porque la producción acá es todo prácticamente grano, ¿no es cierto? Muy organizado, muy lindo, el viaje ha sido hasta el momento fantástico, las carreteras son un billar, los servicios, hay de todo, y lo más importante es que uno se siente súper seguro, no pasa nada, no hay peligro, no hay que andar pensando en que a uno lo van a asaltar o va a suceder algo raro. A ver si se cruza un alce. El único peligro en estas rutas es que constantemente están los carteles que avisan del peligro de los alces que se cruzan especialmente de noche, los ciervos también, peligro con los osos negros. Así que hasta ahora no hemos visto ninguno, pero pensamos que llegando más hacia las montañas rocallosas vamos a empezar a ver mucha vida silvestre y vamos a aprovechar para mostrarles y sacar alguna foto. Así que hasta ahora todo bien, seguimos y los mantendremos informados de cómo va saliendo este viaje. Muy bien. Chao, a la próxima. Gracias. Y a ver, Togi, saluda. Hola, Togo. ¿Cómo lo estás pasando, Togo? Cuéntanos, Togo, ¿cómo te está yendo? ¿Estás contento? ¿Sí? Di hola, Togo. Togi. Él está listo para subirse al auto.
Hoy es día 4 de nuestro viaje cruzando Canadá hacia Columbia Británica. No filmamos mucho ayer porque estábamos medios cansados, pero pasamos la noche en Regina, alquilamos una casa, un Airbnb. Así que sí, la verdad que no hicimos mucho. Salimos a caminar con el perro, estábamos cerca de un lago y después almorzamos y nos fuimos a dormir. Y hoy estamos manejando hacia Calgary. Finalmente vamos a llegar hoy en la tarde, nos vamos a estar quedando con unos amigos. Y sí, ya hemos estado manejando 2 horas esta mañana. Ahora estamos en un lugar que se llama Morse. No hay mucho, una estación de gas. Así que vamos a comprar unos snacks, ir al baño y seguimos manejando. Creo que en unas cuantas horas ya vamos a cruzar a la provincia de Alberta. Y sí, hoy hace un frío tremendo. Está helado y hace un viento. Así que vamos. Cuéntanos, ¿cómo te sientes después de haber cruzado medio Canadá en auto? ¿Cómo te sientes? ¿Ah? ¿Cómo te sientes? ¿Cansado? ¿Contento? ¿Nervioso? ¿Qué es este lugar desconocido? Bueno, vamos a continuar este video finalmente porque en realidad no hemos filmado en un día y medio porque estamos esperando que llegue mi hermana Ashley, que ahora está limpiando. ¡Hola! Así que ella llegó a Calgary anoche y nosotros hemos estado quedándonos con unos amigos acá en la ciudad. Así que hoy finalmente vamos a continuar con nuestro viaje en auto a Columbia Británica. Así que creo que nos quedan como 3 horas para manejar. Y sí, ayer pasamos el día paseando un poco por Alberta, llegamos a ver las rocallosas. Llegamos a ver las montañas y sí, hoy vamos a continuar el viaje. ¡Listo! Vamos. Ok, entonces ahora que hemos llegado a Invermere en Columbia Británica, les vamos a dar un tour de nuestra cabaña. Vamos a estar hospedados aquí por 3 noches, así que vamos adentro. Ok, comencemos entonces. Estamos adentro, esta es la entrada y justo aquí tienen el dormitorio master, el master room que vendría a ser el más grande. Sí. Toda la cabaña, cama doble. A descansar, a hacerse una siesta. Sí. Y por aquí tienen el baño, pero me gusta mucho esta puerta. Miren eso. Tiene unas rueditas encima. Y sí, es un cabaño. Es un baño bastante grande con la ducha estilo rainforest que le llaman. Sí. Así que sí, ese va a ser nuestro dormitorio. Y después por este otro lado hay 3 dormitorios más, uno para mi hermana, otro para mis padres, pero vamos subiendo las escaleras y les muestro el segundo piso. Porque el segundo piso es súper amplio y es medio raro porque en las casas de 2 pisos usualmente uno tiene los cuartos en el segundo piso, pero aquí lo han dado vuelta, así que en el segundo piso tenemos la cocina. ¡Tarán! Tenemos un comedor. También tenemos una sala con un montón de sofás. Un hogar. Pero no hace tanto frío como para hacer un fuego. Y sí, aquí hay otra sala donde también tienen un montón de juegos de mesa y películas.
y también otro lugar donde comer. Así que ese es el tour más o menos de la cabaña. Y ahora les vamos a mostrar el balcón. ¡Tada! Miren qué lindo es esto, cuando sale el sol. Nos vamos a acostar aquí, tomar un poco de sol, una taza de té, o tal vez una cerveza para ti. Y descansar, y tenemos vistas. Un copo de vino tinto. Copa de vino, eso también. Y estamos rodeados por bosque, ni siquiera podemos ver a nuestros vecinos y no se escucha ni un ruido, ni un sonido. Entonces me despido por ahora y nos vemos pronto.